Nos da muchísimo gusto presentar al maestro Pablo Adrián Rivera Juvenal, que es licenciado en Filosofía por parte de la UNAM, maestro en docencia para la docencia media superior Filosofía, así como estudiante de 7 semestres de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de 6 cuatrimestres de la carrera de Herbolaria y Fitotecnia. Algunos de sus reconocimientos han sido como participante de la Olimpiada Nacional en Lógica en el 2019, primer lugar como asesor de proyecto a nivel nacional en el ramo de Humanidades en el Congreso Estudiantil del Sistema Incorporado en el 2015. Así también hago mención de que ha recibido una mención honorífica en la obtención del grado de maestro en el 2017, una mención honorífica como asesor con el curso de investigación Cuemactor en el 2018. Algunas de sus publicaciones han sido Ecosistemas digitales en la educación a distancia y mixta, virtualmente en el 2020. Y bueno, pues él nos va a presentar su conferencia sobre perspectivas filosóficas de la salud y de la enfermedad. Por favor, recibamos con un fuertísimo aplauso al maestro Pablo Adrián Juvenal. Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Adrián, como ya fui mencionado. Soy profesor de filosofía en Acatlán y también soy parte de Delfos, donde hacemos filosofía aplicada. Quizás les parezca un poco extraño o un poco raro que estemos vinculando la filosofía con temas de salud, inclusive con temas de enfermería. ¿Qué relación puede tener? En un primer momento suena extraño, suena como algo descabellado. Esto ocurre porque la visión que tenemos de la filosofía usualmente es una filosofía especulativa. ¿A qué me refiero con filosofía especulativa? Que tenemos unos conocimientos abstractos en las nubes y después tenemos la vida concreta. Sin embargo, hay otra posibilidad, hay otra perspectiva de la filosofía que involucra a la persona humana en su actor cotidiano. Y citando a Sócrates en la obra de Platón, es un hacerse consciente de uno mismo, ocuparse de uno. En el caso de la filosofía y la medicina tenemos un punto en común, que es saber o entender a qué nos referimos con los términos como salud, enfermedad, prácticas médicas, que podemos entender por un método fiable dentro de la medicina y que no, y cómo podemos involucrar a la persona, ya no dentro del ramo de la enfermería o de la medicina, sino a la persona en general dentro de este tipo de actividades o dentro de este tipo de eventos. Bueno, para concretar un poquito todo esto, vamos a abordar la filosofía a través de un concepto que para todos nos es común, aunque quizás desconocido, que es el término de la salud. Por eso, para esta ocasión, preparé una presentación denominada Perspectivas filosóficas de la salud. Vamos a ir ahondando, vamos a ir desarrollándolo y lo vamos a ir vinculando con los saberes que conocemos en conjunto. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es que entender la palabra salud y la palabra enfermedad tienen una mayor repercusión de la que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué? Cuando señalamos o decimos que una persona está enferma, le vamos a dar un trato diferenciado. No es lo mismo hablar con una persona que está totalmente sana, sea cual sea la definición, a una persona que está padeciendo algún tipo de malestar. Si no, ustedes piénsenlo, si un familiar, un amigo, llega con un dolor muy fuerte de cabeza y a ustedes les dice directamente, ¿sabes que me duele la cabeza? La comunicación o el trato que van a tener con él es diferente a que si estuviera en un estado de homeostasis. ¿Por qué? Porque comprendemos que las implicaciones personales cambian. Pero bueno, a lo largo de la historia, a lo largo de toda la humanidad, los conceptos de salud y enfermedad han estado implicados en la vida humana. Es muy sencillo entender por qué. Desde las cavernas hasta la época contemporánea, todos nos enfermamos y podemos llegar a morir. Controlar la muerte o poder tener un acercamiento a la muerte ha sido como una constante del pensamiento. Y aquí les pongo algunas imágenes para poder ilustrar y poderlo ir manejando poco a poco. En la primera sección tenemos acupuntura. Esto es parte de la filosofía y la medicina china, y ellos tenían una teoría, o más bien siguen manejando una teoría acerca del yin, que es la energía vital de todo el cuerpo, y a través de los puntos de la acupuntura podemos modificar o podemos tratar ciertos tipos de padecimientos. En la medicina occidental actual no estamos contemplando este aspecto y por tanto lo excluimos ciertamente de la medicina muchas veces, pero para esta práctica médica era muy recurrente. Pero también tenemos otras prácticas médicas que están vinculadas con nuestra realidad. En la tercera imagen tenemos a un psicólogo. Podemos decir que es un psicoanalista o de alguna otra corriente
Y aquí lo que tenemos es un diálogo con el paciente, porque consideramos o creemos que a través del diálogo, a través de la plática, podemos llegar a comprender y entender muchos aspectos que la propia persona tiene. Lo interesante es que en muchas ocasiones la parte psicológica no tiene un referente biológico. Vamos, no le podemos tomar muchas veces una tomografía a una persona y decir, ¿sabes qué? Aquí tiene el problema o aquí tiene el malestar, pero sin embargo podemos detectarlo de otras maneras. Entonces, ¿qué es lo que podemos detectar para saber si una persona está sana o está enferma en este nivel? Y ya el último, y lo pongo al centro porque estamos en esta bonita institución, en esta bonita carrera, que es el trabajo de la enfermería. A veces se llega a considerar o se llega a creer que el que ejerce la medicina es el médico y a quien le interesa el concepto de salud y enfermedad es el médico, pero no es así. Los enfermeros, las personas encargadas del cuidado de la tercera edad, los obstetras tienen una relación directa con la medicina y la propia comprensión o el propio entendimiento de estos conceptos nos van a permitir tener una práctica más consciente de los mismos. Voy a avanzar un poquito. Muy bien. La primera parte, perdona, queda un poquito chiquita, voy a tratar de leerlo. La primera parte, y es una parte fundamental, es la relación entre normal y anormal y salud y enfermedad. ¿Qué es más originario? Primero hablamos del término salud y decimos que una persona está sana y por tanto es normal, o primero hablamos de que una persona es normal y posteriormente hablamos de que está sana, o al contrario, primero designamos lo que es la normalidad y después señalamos lo que es la enfermedad, o al revés, la enfermedad denota la anormalidad. Parece un trabalenguas, pero en sentido más concreto, más realista es lo siguiente. Primero designamos quiénes de los seres humanos entran dentro del concepto de anormal y por tanto le establecemos un tratamiento o una forma de regresar al parámetro de normalidad, o por el contrario, detectamos un padecimiento biológico y a partir de ese padecimiento lo podemos empezar a trabajar. Aquí, por ejemplo, les pongo una imagen de una película, quizás la hayan visto, creo que en México se llama Atrapado y sin salida. Es de híjole, se me fue ahorita el nombre del actor, pero esta persona es una persona totalmente sana, totalmente cuerda, por utilizar un término, que termina en un hospital psiquiátrico para evadir la cárcel. Pero dentro de la institución médica, las personas que trabajan allí le van detectando enfermedades mentales. No es que las padezca, simplemente se establece una relación de poder en la cual el enfermo ante el médico no tiene otra más que aceptar los términos que le está poniendo o le está colocando. Por tanto, dentro de la medicina, dentro de la salud, también va a entrar un poco el juego de poder. El médico o el encargado de la salud va a tener un poder sobre el paciente, en tanto que no se puede valer por sí mismo. Esta relación la podemos ver a lo largo de toda la historia. Les voy a poner algunos ejemplos para que me vayan siguiendo. En la antigua Grecia, antes de llegar a Hipócrates, que ustedes lo deben de conocer muy bien, teníamos el concepto de la medicina como un concepto mítico-mágico, es decir, la enfermedad y la salud provenían de una bendición o de una maldición de un dios, y la forma en la cual tú te podías curar, la forma en la cual te podías recuperar la salud, era rezando en un templo, era acercarte con un sacerdote para poderlo llevar a cabo. Desde ese momento, con una metodología diferente, se abordaba la salud y la enfermedad. Si nos vamos a la India, con los hindúes, tenemos el Ayurveda, que es uno de los textos principales de medicina hindú, en el cual nos explican cómo podemos hacer un diagnóstico para determinar cuándo estamos enfermos y cuándo estamos sanos y proceder al respecto. Un texto muy bonito, lo pueden encontrar en internet, ya está digitalizado totalmente, se llama el Códice de la Cruz Badiano. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha conocido? No se preocupen, de esto se trata. En el Códice de la Cruz Badiano es un códice náhuatl en el cual nos explican cómo funcionaba la medicina en los propios tiempos antes de la conquista. Y aquí nos manejan cómo la medicina se trabajaba a través de la herbolaria, eran muy apegados a la herbolaria, la enfermedad desde los pies hasta la cabeza. El texto está dividido en 12 partes y va abordando desde las enfermedades que tienen los pies hasta llegar a la punta de la cabeza. Es una estructura orgánica. Pero además de eso tiene otros 2 capítulos, uno dedicado a la vejez y otro dedicado a la obstetricia. Esto porque son condiciones especiales del ser humano. De hecho, actualmente hay investigaciones que tratan de detectar cuáles eran estas plantas, porque muchas están perdidas, solamente tenemos 2 dibujos, pero no tenemos el rastro. Sin embargo, otra concepción que tenían dentro de las comunidades prehispánicas tenemos la concepción maya. Los mayas pensaban que la enfermedad como tal es una experiencia y una elección de vida.
Si tú aprendes o comprendes la lección de vida que te da la enfermedad, te vas a curar. Si no comprendes la lección de vida que te da la enfermedad, vas a volver a recaer. Esto actualmente en la medicina, desde el parámetro occidental, ya no se toma tanto en cuenta, pero si lo podemos revalidar un poco, podemos entender por qué lo hacían. Imaginemos una persona que dentro de su contexto social le es más fácil acceder a comida chatarra. Aparte de eso, por el tiempo ajetreado de la vida, no le da tiempo de prepararse los alimentos como él quisiera. Y también no tiene una educación médica porque eso no le corresponde a él. Él es un abogado o es un contador, no le corresponde a él y no se dedica a cuidarse de sí mismo. Y por tanto le va a tocar una intervención clínica, una intervención médica para poder hacer un trasplante de corazón. Desde la medicina occidental podríamos decir o podríamos señalar, pues ya curamos el malestar, el corazón estaba fallando, lo cambiamos como se cambia un motor. Pero ¿qué pasa? Que esta persona que tuvo el cambio de corazón no va a cambiar sus hábitos alimenticios de un día para otro. Y por tanto, es muy probable que en unos años más adelante vuelva a tener la misma situación o el mismo padecimiento. En otras palabras, si no se aprende la lección médica que te dio la enfermedad, vas a volver a recaer en los mismos puntos. Se puede revalidar un poquito así la visión maya. Aquí lo que quiero enfatizar es que el concepto de salud y enfermedad no es unívoco, no es que podamos definirlo con una sola palabra, sino ustedes piénsenlo, traten de analizarlo tantito. Si ahorita les pregunto qué es salud y qué es enfermedad, quizás me van a dar un concepto vago, pero no me van a poder dar un concepto concreto de lo que es. Bueno, a menos de que a ustedes les guste mucho la Organización Mundial de la Salud y nos puedan citar el artículo en el cual habla de qué es la salud y la enfermedad, pero ese solamente es un parámetro de análisis. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es mostrar las múltiples perspectivas que hay sobre salud y la enfermedad en la actualidad y las implicaciones que tienen. Para ello vamos a seguir con el concepto de anormal y normal. Aquí les tengo un texto médico, esto de verdad surgió en una revista médica norteamericana en el siglo XIX, en el cual se habla de la drapetomanía. Pregunta para el auditorio: ¿habían escuchado hablar de la enfermedad de la drapetomanía? ¿Ok? En esta época era muy usual, era muy usual. ¿Qué era la drapetomanía? Bueno, la drapetomanía es la enfermedad que le daba un esclavo cuando le daban deseos de ser libre. Es decir, si un esclavo de repente ya no quería obedecer al amo, ya no quería seguir cargando bultos o seguir siendo víctima de maltrato, se le diagnosticaba con drapetomanía. ¿Cuál era el tratamiento que se le daba? Bueno, el tratamiento era bien humanitario, era bien bonito. A la persona que tenía drapetomanía se le llevaba a un lugar aparte, se le daba una serie de latigazos, como podemos ver aquí, hasta que quedara prácticamente en un estado cerca a la muerte. Después se le ponía ungüento, se le trataba de estabilizar y al otro día se le tenía que poner el doble de trabajo, para que él entendiera que su lugar en el mundo era ser un esclavo. Y si seguía persistiendo los síntomas de la drapetomanía, quién sabe por qué sigan persistiendo los síntomas de querer ser libre, ¿no? Pero si se siguen presentando estos síntomas, lo que va a proceder es directamente amputarle los dedos gordos del pie al esclavo para que ya no pueda correr y no pueda escapar. Bien, aquí podemos hablar de maltrato, podemos hablar de una relación de poder, podemos hablar de la injusticia, es totalmente cierto. Lo interesante es que no estamos hablando de términos morales, no estamos hablando de si está bien o si está mal, sino que se está trabajando con la persona con drapetomanía como un enfermo. Y si alguien está enfermo, no es que tenga otra opción más que obedecer a quien tiene el concepto de salud. Entonces, muchas veces la medicina mal entendida se puede justificar para hacer este tipo de prácticas. Piensen ustedes, pueden decir, bueno, esto era el siglo XIX, ya no estamos en esa época, ya avanzamos. Pero actualmente en muchos países sigue habiendo terapias de conversión para las personas homosexuales y se da el mismo argumento: hay que curarlos de la enfermedad que tienen o del padecimiento que llevan a cabo. Entonces, estos dilemas éticos o bioéticos que se presentan dentro de la medicina siguen de forma actual. Voy a avanzar un poco para poder hacerlo un poquito más fluido. Hablando de las nomenclaturas y las categorías, aquí hay un texto que muchos de ustedes deben de conocer, mínimo una vez lo debieron de haber visto en su vida, pero estoy seguro que lo han de haber visto mucho más, que es el DSM-5, que es el documento que nos explica y nos va dando una descripción detallada de todas las enfermedades que existen en la actualidad. En un principio esto servía para señalar los índices de mortandad, de saber qué elementos eran los que generaban la muerte. Actualmente esto es regulado por la Organización Mundial de la Salud.
Por eso les digo que ustedes lo deben de conocer mucho, porque muchas veces los textos que utilizan van a remitir aquí. Bueno, hay un autor, este no es un médico, que se llama Borges, es un literato. Borges en un texto habla sobre la taxonomía o la clasificación de los animales del emperador chino. Y tiene una clasificación bien extraña. Dice, por ejemplo, que están los animales que de lejos parecen una mosca. También aquellos que pertenecen al emperador. Aquellos que mueven el jarrón. Es una explicación que parece de locos. Sin embargo, lo que trata de hacer Borges con este cuento es enseñarnos que las clasificaciones muchas veces responden a criterios no objetivos, sino a criterios particulares o criterios que son más humanos. Y aquí les pongo una enfermedad que directamente todos la han padecido. Está dentro del DSM-5, es el punto 292 en el F15.93, que es el consumo diario prolongado, que es la abstención de cafeína. Literalmente el DSM-5 considera que hay una enfermedad cuando se padece una abstención de cafeína. ¿Cuáles son los síntomas o el proceso de diagnóstico? Si una persona consume café cotidianamente y un día deja de tomar café, directamente está padeciendo esta enfermedad. Va a tener un comportamiento errático, va a estar más molesto, va a tener ciertas características. Lo interesante es esto. Cuando hablamos de consumir café de un día para otro, muchas veces no creemos que es una enfermedad, decimos que simplemente no tengo café. Pero la Organización Mundial de la Salud sí lo denomina como una enfermedad. Y si es considerada una enfermedad, hay un sistema de salud de fondo y también hay un sistema político que lo está validando. Entonces, entender cuáles son las fuentes o cuáles son los principios que permiten establecer estos criterios nos van a poder entender por qué la abstención de cafeína es una enfermedad y, por ejemplo, no sé, la abstención de té no lo es. De hecho, si ustedes revisan el DSM-5, es muy bonito, se van a dar cuenta que inclusive hay una clasificación puntual para quemadura en el pie por lava. Entonces, literalmente tenemos una clasificación de todas las enfermedades. Voy a avanzar. Por tanto, el problema que vamos a abordar actualmente es el problema de... Bueno, dentro del problema de la medicina vamos a tener el problema directo de qué entendemos por salud y enfermedad y cómo lo podemos llevar a cabo. Y aquí les pongo otra vez la pregunta sobre la mesa. ¿Qué entendemos por salud y qué entendemos por enfermedad? Aquí hay ciertos elementos, unas imágenes que les pongo para poderlo llevar a cabo. Les decía que en la acupuntura se maneja estos canales energéticos y cuando hay un bloqueo del canal hablamos de una enfermedad. Ese es un criterio. Pero también tenemos, por ejemplo, de este lado, eso quizás a ustedes les suene un poquito más familiar, que es la mollera sumida. Que en muchos pueblos o muchas comunidades piensan que hay que como sacarle la mollera. Actualmente desde medicina, desde las perspectivas occidentales, sabemos que es por un proceso de deshidratación de la persona y que hacer este tipo de prácticas, más que ayudar al niño, lo está afectando. Aquí el punto es que para ciertas comunidades esto sí es una práctica médica y podemos decir, es que es absurdo, ¿por qué eso lo seguimos considerando como una práctica médica? Pero bueno, vamos a analizar nuestra propia casa, ¿no? Si vamos a criticar las prácticas médicas de otras comunidades, vamos a criticar nuestras propias prácticas. Y en la imagen de hasta arriba, tenemos una persona que padece de calvicie, o también conocida como alopecia. En términos de salud, en términos biológicos, el que una persona le falte cabello o no le falte cabello, en realidad no afecta en nada su vida a nivel orgánico. Sin embargo, hay tratamientos, inclusive pueden ustedes ver muchos comerciales en la televisión de gente con bata diciendo que tienen la cura para la calvicie, pero eso indica una comprensión de la medicina que enfoca aspectos estéticos como un aspecto médico tratable, y esto también tiene que ver ya con política, con mercado y otros elementos que vamos a ir llevando. Aquí abajito otra vez les puse la drapetomanía, pero podríamos tener otro ejemplo. En la época victoriana existía una enfermedad denominada la enfermedad de la cara de bicicleta. Supongo que tampoco la han escuchado. ¿Qué era la enfermedad de la cara de bicicleta? Cuando una mujer andaba mucho en bicicleta, se le empezaba a deformar la cara, se le empezaba a hacer más larga, el ceño fruncido, y dejaba de llevar a cabo las responsabilidades que tenía en su casa. Dejaba de preparar la comida, dejaba de atender al esposo, dejaba de cuidar a los niños y estaba súper enferma. ¿Qué es lo que pasaba en realidad? La señora tenía, o la mujer tenía una bicicleta y esta bicicleta le permitía ver a sus amigas, pasear y demás. Esto iba en contra de los intereses del hombre. Al estar en contra de los intereses del hombre, la comunidad médica de ese entonces, dominada por los varones, señalaban que era una enfermedad. ¿Cuál era el tratamiento que teníamos para esta enfermedad? Sencillo,
quítale la bicicleta a la mujer. De esa manera va a cuidar a los hijos y va a prepararte de comer. Otra vez, criterios médicos, salud y enfermedad que van más allá de lo biológico y llegan a un punto social, contextual, que nos afecta a todos. Y nos afecta a todos que cuando salgan de la conferencia o salgan de las clases, vayan a ver por la calle, y hay muchas personas todavía que utilizan una bicicleta que tiene como la unión de los tubos, está como doblada, está como inclinada. Es una bicicleta para mujer. No tiene ninguna explicación médica más que la enfermedad de la cara de bicicleta. Entonces vamos a ver cómo podemos entender todos estos conceptos. Muy bien, hay muchas clasificaciones de la medicina y de salud y enfermedad. En esta presentación vamos a abordar los siguientes. Son 5 criterios. Vamos a revisar el biologicista, el constructivista, el sistema ecológico, el sistema estadístico de Bohr y el holismo. Van a ser las 5 concepciones. Les adelanto, cada concepción va a definir la salud y la enfermedad por términos diferentes, y cada una nos va a dar resultados diferentes en la práctica. El más conocido de todos, o el que más se lleva a cabo dentro de las escuelas en la actualidad, es el biologicista. Eso ustedes lo deben haber llevado, o deben haber tenido un cierto enfoque hacia este apartado. ¿Qué es lo que dice el enfoque biologicista? Bueno, lo que señala es que la organización del cuerpo va desde lo más particular hasta lo más general. Empezamos desde la célula, pasando por el tejido, llegando con el órgano, terminando con el sistema y ya después con el organismo entero. Por tanto, una enfermedad se puede rastrear desde una afectación en las células, o un problema en los tejidos, o un problema orgánico, pero va de lo menor a lo mayor. Este proceso o esta explicación de la realidad surge con la modernidad, y dentro de la modernidad también tenemos una concepción en física, que es la concepción del átomo. El átomo, a través del cual se van uniendo para generar moléculas, van generando todos los compuestos que generan la realidad. Entonces es un correlato. Así como en física tenemos el átomo, en medicina tenemos el modelo biologicista. ¿Qué implica esto? Que toda enfermedad, todo trastorno de la salud del ser humano tiene un relato o tiene una connotación biológica. Es decir, si tú no puedes encontrar una afectación en el organismo a nivel biológico, la persona no está enferma y está fingiendo, o puede estar simulando cosas que no tiene. Y eso tiene implicaciones muy muy feas. Desde la psicología lo podemos revisar. Por ejemplo, tenemos los trastornos de alteración de la realidad, en la que una persona sufre hipocondria y ella de verdad está sintiendo los síntomas, de verdad lo está sufriendo, pero si no hay un correlato biológico, no lo podemos detectar con alguna prueba. Muchas veces desde esta postura se puede señalar y decir, ¿sabes qué? No está enfermo, está fingiendo o está jugando, y no se le trata igual. Dentro ya de parámetros médicos tenemos la fibromialgia, que es la sensación extrema del dolor. Hay personas que cuando pasan esto por un estrés postraumático, por eventos de ansiedad, por depresión, terminan con una sensibilidad muy muy extrema en todo el cuerpo. Literal, los tocas y sienten mucho dolor, pero no hay una forma de poder hacer una prueba para poderlo medir. Entonces lo que se dice es que eres una persona chillona, o eres una persona que no aguanta el dolor. Piensen ustedes, en el lado de la obstetricia, si le hacen a una paciente un procedimiento y ella refiere que tiene mucho, pero mucho dolor, pero no hay nada que les esté indicando, pueden decir, ay, es que es una exagerada, o es que está exagerando, y podemos empezar a generar violencia obstétrica, porque de verdad ella está sufriendo. Que no lo podamos detectar es otra cosa. Entonces, establecer la medicina desde los parámetros biológicos tiene la gran ventaja, esto sí es una gran ventaja, que nos permite tener una prueba fehaciente del malestar. El problema es que esta prueba fehaciente del malestar solamente aplica para campos biológicos. Y hay muchos campos dentro de la salud que no son meramente biológicos, que tienen otras connotaciones. Piensen en el DSM-5, en el apartado de psicología, en el cual hay muchas enfermedades que no se pueden rastrear de forma directa con signos. Se tienen que llevar a cabo los síntomas o la narración del paciente. Entonces tiene como esta limitante. En contraposición con el ambiente biologicista, que sería como este apartado, vamos a tener la otra postura, que es la concepción constructivista del mundo, o la concepción constructivista de la medicina. Aquí les pongo una pintura, es una pintura muy bonita, que se llama La nave de los locos. Foucault refiere en uno de sus textos que esta nave de los locos, que además de ser una pintura, hacerse poemas, en realidad era algo que pasaba
en esta época, hablamos ya del siglo XVI, siglo XVII, XV, en el cual a las personas que tenían un trastorno o tenían un malestar o eran diferentes a los demás, literalmente se les metía en un barco y se les echaba al mar, se les desechaba como si fueran basura, así como Lotso, ¿no? El osito de Toy Story, que dice, somos más que basura, y lo tiran. Pues así se trataba a los locos, pero no solamente a los locos, sino también a las personas que no pensaban correspondiente a la época, a las personas que tenían una visión diferente, se les echaba en una balsa y se les corría. Aquí lo interesante es que la concepción de salud y enfermedad ya no es directamente un parámetro biológico, sino que primero se establece qué es lo que es normal o aceptado en una sociedad, y eso va a ser lo saludable. Y todo lo que esté fuera de ese campo directamente se convierte en la enfermedad, en lo anormal. Vámonos a la Rusia comunista. Ya ven que está muy de moda por muchas series que hay ahorita y todo, está muy de moda la Rusia comunista. Bueno, en la Rusia comunista existía una enfermedad muy muy popular, de hecho hasta había estudios médicos que lo trataban de analizar, que era que existía un tipo de esquizofrenia particular. Recordemos que la esquizofrenia es este padecimiento en el cual hay un distanciamiento de la realidad, hay alucinaciones, no puede haber un hilo estructurado de pensamiento, tiene muchas características. Bueno, lo que decía la Unión Soviética es que había un tipo de esquizofrenia particular que se denominaba la esquizofrenia rusa. ¿En qué consistía? Bueno, tenía padecimientos bien interesantes. Por ejemplo, si estabas en contra del régimen, era un síntoma de que tenías esquizofrenia rusa. Si querías ser libre y no estar con el régimen, tenías esquizofrenia rusa. Si pensabas que lo que decía el líder era incorrecto, tenías esquizofrenia. ¿Y qué te pasaba? No te preocupes, te vamos a meter en una institución mental, y lo más probable es que sea en una parte aislada de la sociedad, en las zonas más frías de Siberia o en estas partes, para que ya no molestes a las personas. Literalmente es una nave de los locos en la época moderna. Vamos a llevarlo en educación. A mí me gusta mucho la educación. Dentro de educación, cuando un chico es un problema, un chico tiene un tipo de comportamiento diferente a los usuales, se le puede decir directamente, no, lo que pasa es que está enfermito, tiene un tipo de malestar o tiene un problema, y directamente se deja de tener una interacción con él. Se le diagnostica con un tipo de malestar y se le aísla, se le aparta de los demás, como si fuera un loquito en una nave. Como ustedes sabrán, o como ustedes lo habrán analizado, el contacto humano, el trato humano con las personas es vital para el estado de salud. Al fin de cuentas, diría Aristóteles, somos seres políticos, somos seres en sociedad. Si le quitas a una persona la cualidad o la capacidad de interactuar con otros, lo estás forzando a tener padecimientos psicológicos mucho más graves. De verdad. Entonces, tanto en política, como en la escuela, como en medicina, el apartar a alguien genera este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es esto del constructivismo médico ya un poco más puntual? La visión esquizofrénica de la sociedad es que no podemos tener una visión objetiva del mundo, somos seres parciales, somos seres humanos. Por tanto, todo lo que hacemos es una construcción humana. Desde esta construcción humana vamos generando nuestros conceptos, pero estos conceptos son histórico-contextuales. Por tanto, cada época va tratando los diferentes. Les pongo un ejemplo de Hipócrates. ¿Si han revisado Hipócrates o han escuchado de Hipócrates? Sí, ¿no? Es muy usual. De hecho, al final de su carrera creo que siguen haciendo el juramento hipocrático, ¿verdad? Los médicos. Ok, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Eso es bueno saberlo. Entonces, bien, el código hipocrático viene de Hipócrates. Hipócrates es una de las fuentes principales de la medicina en Occidente. ¿Por qué? Porque le quita este carácter mágico religioso a la medicina y lo va a aterrizar ya en un campo más práctico. Lo aterriza en el campo de historia clínica, saber cuáles son las enfermedades y poderlo tratar desde allí. Un caso que se refiere dentro de estos anales de los hipocráticos es una mujer que todos los días soñaba con que estaba embarazada. Ella había perdido 3 niños o había perdido 3 bebés en los partos, y cada día soñaba con que estaba embarazada y tenía muchos problemas, la sociedad no la aceptaba y demás. Y lo que hicieron los médicos hipocráticos fue acostarla en una cama. Después de 5 años de estar padeciendo esto, la acostaron en una cama para que le rezara al dios, a Asclepio. Y cuando despertó la señora, al lado de ella, sentado junto a ella, había un niño de 5 años. Y entonces le explicaron, lo que pasa es que tú sí estabas embarazada, tenías que dar a luz, pero necesitábamos la intervención del Dios, y aquí está tu hijo. ¿Qué es lo que pasó en realidad? No fue nada mágico, bueno, no tenemos pruebas, ¿no? Pero lo más probable es que no haya sido nada mágico ni nada espectacular.
Lo que ocurrió es que el médico hipocrático lo que dijo fue: esta mujer está teniendo un duelo sin resolver por la pérdida de sus hijos, una pérdida de la identidad porque se visualiza como una madre y no puede salir adelante. ¿Pero qué creen? Que dentro de nuestro propio poblado tenemos un niño que es huérfano, que nunca ha tenido una madre. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a llevar al niño huérfano con la madre para que se genere el vínculo y de esa manera se pueda restablecer en la sociedad o se pueda reestructurar. Médicamente lo que le estoy diciendo no tiene sentido, no tiene cabida, pero en esta época sí, porque era una forma de trabajar con el paciente para poder desarrollar todo esto. ¿Cuál es uno de los problemas de entender la enfermedad como una construcción social? Si bien es cierto que muchas de las enfermedades que padecemos son construcciones sociales, literalmente de donde ustedes están aprendiendo la medicina es en anales de personas que pensaron la medicina, la practicaron, la llevaron a cabo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que si manejamos todo en cuestión de construcción social, podemos caer en cosas como el síndrome de Munchausen por cuidado. Aquí les pongo una serie que era famosa hace como un año y medio, pero es un caso muy sonado, que es la tercera imagen que tenemos de este lado. Bueno, sí, la tercera y la primera imagen es lo mismo, nada más que la de este lado es la imagen real, es la foto real, y la de este lado son los actores que la representaban. Muy bien, ¿alguien llegó a ver esa serie? Bueno, si la llegaron a ver, vamos a ver de qué trataba. Si no, es un pequeño spoiler. Una madre tenía una hija y a la hija le iba inventando enfermedades. Iba diciendo que no podía caminar, que no podía comer, que necesitaba operaciones cada vez mayores. El médico, en vez de preocuparse por hacer las pruebas correspondientes, lo que hacía era creerle todo a la madre. Al estarle creyendo todo a la madre, lo que estaban haciendo era enfermar a la niña. Y de hecho la niña salía en programas de televisión, era como una superestrella por toda su valentía ante la enfermedad. Años después, la niña termina matando a su madre y se descubre que nunca tuvo ningún padecimiento médico. La madre era la que le estaba enfermando. Es decir, desde el aspecto constructivista, si no tenemos una base empírica material de verificación, lo que vamos a tener es situaciones como estas en las cuales se puede caer en un descuido médico total hacia un ser humano por no haberle practicado la intervención adecuada. La del medio también es una película, trata sobre el mismo tema de Munchausen por cuidado. Esa la pueden encontrar en Netflix y va por lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos en las personas desde un ámbito biológico solamente, y por tanto ciertos padecimientos que todavía no podemos entender los descartamos, o consideramos que todo es una construcción social, lo cual nos va a llevar a relaciones de poder directamente en medicina. Quien tiene el poder establece lo que es sano y lo que es enfermo. Es un conflicto con el que cada uno de ustedes se va a enfrentar en su práctica y se están enfrentando cotidianamente. Y aquí es una parte en la que retoma la filosofía aplicada. Muchas veces consideramos que la filosofía es algo así como pues para leer, para pasar el tiempo. Sin embargo, las preguntas como ¿qué es salud y enfermedad? Ustedes las llevan a la práctica en su día a día. Y si no se hacen conscientes de cómo están entendiendo la salud y la enfermedad, están repitiendo un discurso de alguien que se los enseñó. Aquí lo que queremos es que ustedes se apropien del propio discurso para poderlo cotejar y que se puedan ser conscientes de qué es lo que estamos entendiendo. Pero bueno, dijimos que eran 5 visiones y nada más llevamos 2. Entonces vamos a poner otras visiones. Muy bien, aquí tenemos una visión. Esta actualmente la OMS es como la que más se está llevando a cabo. Sin embargo, todavía nos falta mucho por analizar, que es la salud y la enfermedad como una cuestión ecológica. Si ustedes van a la definición de la OMS de salud y enfermedad, van a decir que la salud es un estado de equilibrio orgánico, pero también un estado de bienestar de la persona, lo cual ya tiene términos subjetivos que no solamente es el ámbito biológico. Por ejemplo, yo puedo estar totalmente sano, pero estar deprimido o estar muy triste, y entonces la OMS dice, eso ya no es estar sano, hermano, eso ya es tener un padecimiento. Y para poderlo explicar, nos vamos con el apartado ecologicista. ¿Qué es lo que nos dice esta versión? Lo que nos dice es que la medicina y la salud no la podemos tratar o no la podemos manejar simplemente como un ámbito personal, sino que es la persona en un medio que lo circunda, en un medio que lo está rodeando. Por tanto, la concepción de si yo me siento enfermo o me siento sano va directamente con el entorno o el ambiente en el cual me voy desenvolviendo. La imagen que les pongo de este lado es algo que en muchas instituciones todavía sigue pasando. Por ejemplo, en este auditorio yo creo que no habría tanto problema, pero por ejemplo en otras escuelas o en otras partes se puede presentar mucho el problema de la imagen. Una persona
con una minusvalía o una persona que anda en silla de ruedas, directamente se va a ver impedido o se va a ver limitado para poder acceder a muchas partes. Entonces, su falta de movilidad lo va a sentir como una enfermedad. ¿Por qué? Porque no se va a poder valer por sí mismo. Literalmente va a necesitar ayuda para subir al camión, va a necesitar ayuda para poder subir al segundo piso de la escuela, y entonces ese padecimiento lo está viviendo como una enfermedad. ¿Pero qué ocurre? Que esto en realidad se podría trabajar desde el ámbito social. Vamos, si pudiéramos tener, obviamente necesitaríamos muchos recursos, necesitaríamos una infraestructura diferente, pero si pudiéramos tener una accesibilidad total para las personas con silla de ruedas a todas las partes, la condición de estar minusválido deja de ser considerada una enfermedad. ¿Por qué? Porque se puede desempeñar en todos los ámbitos de su vida normal. Esto también ocurría, por ejemplo, en Grecia. En Grecia se consideraba que la versión normal o la versión correcta de una persona era el varón, y una mujer directamente era una persona incompleta, una persona que no podía desempeñar ciertos cargos. Entonces la mujer en muchas ocasiones llegaba a sentirse inferior o hasta sentirse como un ser humano incompleto por esta situación. En la actualidad ya se está empezando a romper muchísimo ese paradigma, pero también lo tenemos presente, por ejemplo, con Sor Juana Inés de la Cruz, la cual no pudo acceder a muchas partes por esta condición. Entonces, el ambiente social o el ambiente ecológico nos permite tener una visión un poquito más amplia. Vamos a remitirlo o vamos a traerlo con una realidad que acabamos de vivir hace 2 años. De este lado lo ponemos. Hay mucha contaminación, hay mucho smog y demás. Y vamos con el caso de la COVID-19. Muchas personas podían decir o podían remitir en el inicio de la pandemia o durante el desarrollo de la pandemia que le daba a todos por igual, que tanto le podía afectar a una persona de altos recursos, una persona rica, como a una persona pobre, que a todos nos daba por igual el COVID. Lo que dice la versión ecologicista de la enfermedad es que no es cierto. ¿Por qué? Porque una persona de altos recursos, cuando se enfermaba de COVID, de entrada, podía dejar de trabajar, podía acceder a clínicas especializadas, podía tener acceso a los mejores aparatos médicos y a los mejores medicamentos, y podía salir medianamente bien de la enfermedad. Una persona con los mismos síntomas o con menores síntomas en una situación de precariedad y pobreza extrema, la COVID era un sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque si dejaba de trabajar se moría, el propio sistema orgánico ya tenía fallas estructurales por el exceso de trabajo, la alimentación deficiente y demás, y vamos avanzando desde allí. Entonces, salud y enfermedad cambian dependiendo del ecosistema en el cual nos estamos moviendo. Dentro de obstetricia, actualmente hay muchas prácticas que permiten traer o dar a luz a los niños sin necesidad de que sea una implicación de vida o muerte. Cuando hace 50 años o 100 años era directamente ciertos síntomas, ciertos signos eran ya un precedente de que va a morir porque no había forma de tratarlo. En la actualidad, en ciertos pueblos, en ciertas comunidades mexicanas, ya no vamos a otros países, sigue muy presente este problema. Entonces, el que yo pueda acceder a la salud o no, muchas veces depende de mi propio ecosistema, de mi propia concepción que tengo. Entonces, aquí, ¿por qué es interesante o por qué es importante? Porque si la salud es un ámbito social, entonces ya no solamente me implica a mí como enfermero, o no me implica solamente a mí como médico, o a mí como filósofo de la medicina, sino que le implica al gobierno, le implica a la sociedad, le implica a la comunidad, y por tanto tenemos que retomar todo esto para poderlo equilibrar. Vuelvo a citar a los mayas. Los mayas consideraban que el ser humano se movía en tres cosmos. El microcosmos, que era la vida personal; el mesocosmos, que era la vida más íntima que tenía con mis amigos, familiares, maestros; y teníamos el macrocosmos, que era todo el estado o todo el lugar donde yo vivía. Lo que señalaban los mayas es que una enfermedad ataca en los 3 puntos, no solamente en uno. Es decir, si yo tengo un padecimiento, ese padecimiento va a repercutir en toda mi familia. Si no, piensen cómo se altera la vida de toda una familia cuando un paciente está enfermo. Cambia toda la dinámica. O bueno, un caso muy sencillo. Yo trabajo en una preparatoria y tenemos un estudiante que es muy muy bueno, es estudiante de 10. Pero de repente se empezó a dormir en las clases, se empezó a dormir, y ya no prestaba atención. Y empezaron a tratar de pensar que quizás tenía un problema de drogadicción, llegaron a pensar que tenía un problema biológico, una apnea del sueño o algo así, y estaba en la escuela muy preocupada. Lo canalizaron con el psicólogo. Afortunadamente el psicólogo es una persona muy humana y muy preparada,
y le hizo la pregunta que muchas personas hubieran omitido, que es: ¿y cómo te va en tu familia? Y él decía que él estaba muy contento porque hace 2 semanas acababa de nacer su hermanito y que todos estaban en la casa muy contentos por el hermanito. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues estaba durmiendo en las clases porque el niño, que todavía no regula su sueño porque acaba de nacer, lo despertaba en las madrugadas. Entonces el mesocosmos o el mundo cotidiano afecta, pero también el macrocosmos. Véanlo así: las políticas alimentarias que tenemos a nivel nacional van a afectar en cómo se reflejan en nuestra vida particular. Hay un evento muy sonado, ustedes lo pueden buscar saliendo de aquí, que era la leche plutónica o la leche con plutonio. ¿Lo han llegado a escuchar? Muy bien. Va a sonar muy feo, perdónenme, pero ¿quién de ustedes nació entre 1980 y 1979 y 1986, 88? ¿No tenemos a nadie? Ok, tenemos a uno. Muy bien. Bueno, les cuento. Más o menos por estas fechas ocurrió el problema de Chernobyl. Tenemos todo el problema de Chernobyl. Y la leche que tenían allá, la leche en polvo, quedó con radiación muy fuerte, muy fuerte. Y ningún país la compró porque era una leche contaminada con radiación. ¿Pero qué creen? Que un político mexicano dijo: ¿sabes qué? Eso como que me abarata los costos y puedo tener una buena ganancia. Entonces la CONASUPO compró toda la leche con plutonio. Y durante este periodo hay una más alta probabilidad de padecer cáncer en la población mexicana. No es un problema biológico, es un problema social. Aceptaron la leche con plutonio y tiene una afectación directamente en nosotros. Entonces va por ahí. Otro ejemplo: se suben los precios de la canasta básica, orillas a las personas a recurrir a opciones alimentarias deficientes y provocas que se puedan generar más problemas de obesidad, problemas de otro tipo, y después se le puede decir al paciente: es que tienes que comer saludablemente. El problema es que ¿cómo voy a comer saludablemente si no me alcanza? Entonces la salud como ecología va por aquí, y es muy controvertida o es muy actual, porque ya no solamente es el médico y el paciente, sino es toda la sociedad que lo está involucrando. Esa es otra visión. Como enfermeros, como médicos o como pensadores filosóficos podemos señalar o podemos decir: sí, la enfermedad es biológica, pero tiene un correlato social, y este correlato social nos está afectando a todos en muchos ambientes. Pero bueno, esa es la tercera. Vamos con la cuarta. Esta está muy bonita, es una forma muy matemática, muy precisa de señalar lo que es la enfermedad y la salud. Esta es una campana de Gauss, y esto se le llama el funcionalismo de Bohr. Lo que decía Bohr es que la salud y la enfermedad no dependen de la biología, no dependen de la sociedad, no depende de la construcción, sino depende de la ocurrencia de ciertos factores en un grupo de la población determinado. Es decir, si yo tengo 30 años, 33 años, y puedo correr 5 kilómetros y el resto de las personas de mi rango de edad corre 10 kilómetros, tengo un padecimiento que tiene que ser analizado porque estoy abajo de la media establecida. Otro ejemplo: si yo tengo 80 años y mi deterioro cognitivo con las pruebas que hacen, los tests que hacen, muestra o señala que el resto de mis compañeros o de mis congéneres están arriba de eso, hay una enfermedad, hay un deterioro cognitivo, ya sea leve o grave, que hay que ser tratado. Esto lo que buscaba era quitarnos todo el problema de lo social, de lo biológico, y decir: ¿sabes qué? Vámonos por el lado más pragmático. Las personas que estén en este rango están enfermos, los que no están sanos. Aquí hay un punto interesante, esto lo retomó un filósofo de la medicina que se llama Saborido, que señala lo siguiente: dice, ¿qué pasa si en la campana tenemos la salud, o lo que es aceptado? Lo que está abajo de la campana sería lo enfermo. Entonces, ¿qué pasa del otro lado, de los que sobrepasan esa medida? Y Saborido señala y dice: bueno, es que podríamos hablar hasta de una supersalud. Y aquí sería como cualidades personales que sobrepasan la media del ser humano. No sé, Michael Phelps. Michael Phelps sí es el nadador, ¿verdad? Luego lo confundo con otro. Ok. Michael Phelps tiene una condición biológica que hace que tenga la espalda más ancha, tiene una capacidad mayor para nadar, y según esta estructura sería funcionalmente superior a nosotros, y podríamos hablar de un superhombre o de una superpersona, con todas las implicaciones éticas que lleva: tratar de mejorar, eugenesia, todo un factor. Pero esta visión tiene un punto bastante controvertido. Muy bien, les pediría que levantaran la mano, pero quizás puede ser un poco intrusivo, entonces nada más voy a pedir que lo piensen.
¿Quién de ustedes tiene actualmente una caries? No es necesario que levanten la mano, pero es muy probable que de los que estamos aquí en el auditorio, bueno, yo ahorita sí tengo una caries, lo admito, pero aquí tenemos otros, bueno. Es un fenómeno muy usual en la sociedad tener caries, es como muy común. Según Bohr, si todos tenemos caries, entonces tener caries es estar sano, porque si es lo que más se repite en una gráfica, entonces está bien. Y ese es el gran problema, porque obviamente, por más que se repita algo en una gráfica, no necesariamente va a implicar que es saludable. También, si una población tiene desnutrición y todos tienen desnutrición, no por ello significa o va a implicar que necesariamente es salud. Entonces tenemos este conflicto, tenemos estos puntos que hay que trabajar. Bueno, esta es la visión de Bohr. Aquí podemos aplicarlo mucho con los test. Aquí lo podemos aplicar mucho con los test. Estas pruebas psicométricas que se hacen en psicología o los test que se hacen para la historia clínica al momento de llegar, lo que están buscando es una corroboración de estar dentro de los parámetros aceptados. Hay otra película, perdón que utilice mucho el cine, pero luego nos ayuda mucho, que se llama Forrest Gump. ¿Sí la llegaron a ver? Muy bien. A él hicieron pruebas cognitivas y salió que estaba 2 puntitos abajo de la gráfica. Su mamá dijo, no voy a permitir que se le trate así y que tenga el mismo acceso. Al niño le costó mucho más trabajo y demás, pero ¿qué hubiera pasado si se aceptaba el criterio? Directamente hubiera tenido una educación diferenciada con resultados diferenciados en prejuicio de su propia persona. Si una persona necesita un trato diferenciado, hay que trabajarlo, hay que atenderlo para que esté sana, pero no lo podemos basar solamente en una gráfica o en una estadística que aparece. Tenemos que acercarnos directamente a la persona. De aquí que en medicina, y si me pueden apoyar para ver si en enfermería también ocurre, tenemos el proceso de la anamnesis. ¿Sí conocen la anamnesis? Sí. Ah, muy bien. Bueno, miren, para que les suene fácil, la anamnesis, este proceso de recordar o de traer a la memoria, tiene repercusiones directamente platónicas. O sea, Platón es el padre de la anamnesis junto con Sócrates. Es preguntar para saber las causas de un trastorno o de un padecimiento. Más allá de la prueba, poder revisar cuáles son los antecedentes y los criterios de una persona. Les pongo otro ejemplo sobre esto, ya después pasamos al siguiente. Una maestra, esto es en una escuela rural, una maestra les pidió a los niños que hicieran una prueba cognitiva. Y dentro de las preguntas de la prueba cognitiva había una relación de casa esa persona como llanta esa, y las opciones eran carro, planta, manzana o avión. No es cierto, no era avión, era silla. Teníamos 4 elementos. La niña la contestó y obviamente si ustedes hicieran la prueba ahorita, muchos de ustedes dirían casa esa persona como llanta esa carro, o ventana esa casa como llanta esa carro. Sería como el punto más esencial. La niña la tuvo mal. Ella decía que la llanta era equivalente a planta. Y la maestra se preocupó porque dijo, es que esta niña es inteligente, es brillante, pero ¿por qué tiene esa respuesta que no corresponde? Y decidió hacer una prueba y ir a su casa para entrevistar a la familia. Oh sorpresa, cuando llegan a entrar a su casa, lo primero que ve es una llanta donde hay una planta. Porque en su casa no tenían carro, pero lo que tenían eran las llantas utilizadas como macetas. Entonces, si nos quedamos solamente con la prueba, no podemos ver lo que hay de fondo. Entonces, si nos quedamos solamente con el método de Bohr, podemos quitar muchas partes que están por allí. Y más o menos por allí va una pequeña crítica que es un autor llamado Gadamer a lo que se conoce actualmente como medicina basada en evidencia. Si les suena, si lo han explorado, muy bien. Lo que diría Gadamer es que si nos basamos en las puras evidencias, sin andar, sin profundizar en la persona y en la propia técnica y la experiencia del médico o del enfermero, vamos a cometer muchos errores. Es más, ustedes dentro de su práctica van a darse cuenta que con su propia práctica, con su propio quehacer cotidiano de la enfermería, va a haber muchas veces en las cuales van a tener un diagnóstico o un acercamiento más acertado con el paciente que el médico que acaba de egresar. ¿Por qué? Porque el conocimiento técnico, experiencial que tienen, lo tienen que llevar a cabo a través de la práctica, no solamente con lo que se aprende en la escuela. Son ambos. Bueno, vamos a avanzar con la otra. Luego tenemos la visión holística, que es como la que se está tratando de revalidar actualmente en muchos campos, que es tratar a la persona ya no como un ente biológico, ni como un ente social, sino como un ente biopsicosocial. En este caso, la enfermedad atañe o la enfermedad toca, pero como la persona como un ente múltiple. Es decir, yo soy un ser biológico, pero también estoy inmerso en esta sociedad y también tengo características psicológicas.
Entonces, para hacer un tratamiento amplio, tengo que trabajar cada una de ellas. Y de esta forma podemos, por ejemplo, en el caso de la niña, ver que no tiene un problema cognitivo, sino que sus circunstancias sociales son diferentes. O, por ejemplo, Piaget, sí, creo que lo deben de ver en el momento de la carrera, por esto de la formación de la persona, ¿no? Muy bien. A Piaget hay otro autor que se llama Vygotsky, que le criticaba mucho porque decía, mira, tus estadios de desarrollo, tus fases de crecimiento del niño sí funcionan, pero funcionan para el niño europeo occidental de clase media alta. Para un niño con otras características no va a funcionar igual, y si le estás diagnosticando un retraso en el desarrollo, va a tener implicaciones muy fuertes. Entonces aquí no, aquí dice, vamos a abordarlo desde la triple esfera. ¿Cuál es el problema que podemos tener? La gran ventaja es que, si lo vemos así, tenemos como un abordaje muy amplio, tenemos como un abordaje muy pleno. El problema es que, en la actualidad, con la superespecialización que tenemos, luego la atención médica queda totalmente diversificada. Vamos, ustedes no pueden dedicarse de lleno a estudiar medicina, enfermería, psicología, sociología, antropología, es imposible. Ya no estamos en una época en la cual lo podemos hacer. La propia sociedad moderna nos lleva a una hiperespecialización. Y lo pueden ver en los trabajos, ocurre mucho en filosofía, no sé si ocurre también en obstetricia y en enfermería, pero ocurre mucho en filosofía que ya no trabajamos a Platón o Aristóteles, sino que trabajamos la palabra eidos en el texto tal, de la punta tal. Y nos volvemos muy, muy específicos, lo cual nos impide ver el campo amplio. Sobre esto Gadamer dice, bueno, la superespecialización es algo necesario de nuestra época moderna, sin embargo tenemos que, en la medida de lo posible, abordar otros puntos. Y si no es posible, irnos con el trabajo multidisciplinario. Trabajar médicos, con enfermeros, con psicólogos, con sociólogos, y por acá andamos de metidos los filósofos, ¿no? O sea, también todos los temas de la medicina entre los filósofos para ver y preguntarse y replantearse qué es la medicina y qué es la salud. Es un abordaje un poquito más amplio. En psicología se ve muy, muy claramente. Hay un problema que se llama enuresis. ¿Sí les suena a ustedes? No, ok, no se preocupen. Miren, la enuresis es la incontinencia para orinar de un infante. Es decir, orinarse en la cama. Y ya en casos más graves, orinarse en el día cotidiano. Tiene muchas implicaciones, puede ser por un trauma, puede ser por estrés, puede ser por separación de los padres, puede ser por muchos factores, pero también puede ser por un campo biológico, puede ser que tenga problemas en las vías urinarias y por tanto tiene una incontinencia. Entonces, dependiendo de cómo se trabaje, es como vamos a dar el tratamiento. Entonces, si lo maneja solamente el psicólogo, va a quedarse con esos términos, pero si va al médico, ya tiene otra perspectiva. ¿Cómo andamos de tiempo? Déjenme ver esto. Voy a avanzar un poquito más. Muy bien. Estas son como las 5 visiones más generales que tenemos de la salud y la enfermedad. ¿Hay más? Claro que hay más. Pero son como, como el cimiento, como para empezar con este tema, lo que podemos abordar. Pero también hay otro gran problema, que es el problema de la demarcación. La demarcación simplemente es como poner una línea y señalar qué es medicina y qué no es medicina. Qué sí puedo practicar yo dentro de mi campo y qué ya no pertenece a mi campo. Y aquí les pongo algunas imágenes de diferentes tradiciones médicas y para ver cómo son aceptadas. Por ejemplo, de este lado tenemos la acupuntura, ya se las había mencionado, pero abajo tenemos la homeopatía. Actualmente, es pregunta real, ¿actualmente llevan clases de homeopatía en esta institución? ¿No? Okay. La institución sí. Ajá, bueno, en este campus. No, la institución sí. Y la pregunta era porque el Instituto Politécnico Nacional, hasta donde yo sé, estoy equivocado, me pueden corregir, fue creado por un médico homeópata. ¿Es mentira? Ok. Entonces me salta esa parte. Lo que les iba a comentar es que la homeopatía, en muchas tradiciones, en muchos aspectos, es trabajado como medicina. Dentro del Politécnico todavía tenemos carreras que lo trabajan. Porfirio Díaz fue el primer presidente que autorizó el uso de la homeopatía en México como una práctica recurrente. ¿Qué es esto de la homeopatía? Es curar la enfermedad con lo similar, y es con microdosis, infinitesimales y demás. Aquí la pregunta es, ¿esto entra en el campo de la medicina o no entra? Esa es la pregunta, y es parte de lo que se dedica a la filosofía. Hay un campo de filosofía de la medicina, hay un campo de la filosofía que es la filosofía de la ciencia, que se encarga de la demarcación para poder establecer criterios de qué puedo denominar como ciencia y qué no. Otro ejemplo, de este lado, en la parte de abajo tenemos medicina herbolaria o medicina tradicional.
llevada en la India, llevada en China, llevada en México, llevada en muchas partes. ¿Esto es un tratamiento médico válido o no lo es? ¿Y hasta qué punto? Si se dan cuenta o si ustedes lo han explorado, hay muchas veces en las cuales sí podemos recurrir a plantas, pero es trabajado desde el campo occidental, es decir, se extrae el compuesto activo y después se puede utilizar. Pero como tal, con práctica médica, México se lo tiene regulado, dice que la práctica de la herbolaria sí se puede llevar a cabo con ciertas características y tiene que llevar un método y un rigor. ¿Por qué? Porque hay muchas plantas que se parecen, literalmente. Entonces, si tú simplemente quieres practicar la herbolaria como una práctica médica cualquiera, te puedes confundir y puede pasar problemas. Entonces, dentro de la salud y la enfermedad, otro criterio es cómo sabemos médicamente qué vamos a designar como saludable y como enfermo, o como médicamente viable o como médicamente inviable. Y aquí nos podemos apoyar en muchos autores de filosofía como Popper, Kuhn y otros autores que ahorita no voy a mencionar, pero es un gran problema que podemos manejar dentro de su propia práctica. El preguntarse qué es medicina o cuál es el punto en el cual puedo tomar algo para aplicarlo es un elemento cotidiano de ustedes, porque de esto puede depender totalmente su profesión. Y vamos con elementos ya más del lado político. Si ustedes llevan a cabo una práctica o llevan a cabo un elemento que ya no es validado por el Estado, se les puede acusar de negligencia médica. Y la negligencia médica ya lleva multas, ya lleva otro tipo de sanciones y demás. Entonces, política, medicina, todo está relacionado. Voy a adelantar un ratito, ya casi terminamos. Para terminar, otro elemento importante dentro de la filosofía de la medicina es qué es la medicina. Si la medicina es una ciencia, es un arte o es una forma de vida. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes aprenden medicina, la aprenden a través, o enfermería la aprenden a través de libros, a través de textos, a través de todas estas cosas. Pero también no puedes practicar la medicina si no la llevas al campo de la práctica. Piensen ustedes, si solamente tuvieran en la formación pura teoría, en el momento en el que se tendrían que enfrentar ya al campo laboral, al campo real, habrá un problema de fondo muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay tipos de conocimiento. Platón los define como episteme, frónesis y tecne. La tecne es la experiencia, llevar a cabo la práctica de lo que yo esté haciendo. Poner un catéter, llevar a cabo una prueba, tener un diálogo con un paciente, y eso necesita la práctica. El problema es que si trabajamos en la medicina como meramente teórica, no estamos viendo la realidad médica, que es su actuar cotidiano. Pero también es frónesis. La frónesis son valores, es la formación del médico. Dentro de todas sus materias, dentro de toda su formación, no solamente están aprendiendo conocimientos y técnicas, sino que también los propios profesores les van señalando a través de su actuar, a través de su propio vivir la medicina o vivir la enfermería, cuáles son las formas de dirigir a su paciente, las formas de hablar con él, las formas de tratarlo, la forma de hablar con un colega para poderlo llevar más humanamente. Hace unos 5 años hubo muchas quejas en el Instituto del Seguro Social por las malas praxis que había en obstetricia por los médicos de ciertas clínicas, que le decían cosas por, perdón la literalidad, o abre las piernas, o si no te callas te pongo anestesia tododermo, o pues para qué no querías tener hijos, cosas así. Eso es violencia, es violencia obstétrica. Dentro de la práctica médica no solamente se enseña la ciencia y la práctica, sino que se enseña la forma humana de vivir la medicina para que ésta sea buena para el paciente. Ver al paciente no como una tabla de datos, una tabla de números, sino verlo como una persona humana que reclama mi ayuda, porque es igual a mí, es una paz, y para eso nos sirve mucho la filosofía. Muy bien, el autoritarismo médico se viene de aquí. Si nosotros consideramos que el que sabe o el que tiene el conocimiento es el que puede llevar a cabo la medicina, entonces aquel que no la sabe o aquel que no la maneja es el ignorante, se tiene que callar. Por tanto, el médico habla y el paciente calla. El problema es que muchas veces el paciente tiene cosas que decir, tiene que explicarnos cosas y le tenemos que dar voz. Y nada más llego con esto, la frónesis y la ibris de la medicina. La frónesis es una palabra griega que simplemente, traducido rápidamente, es la prudencia. Es qué es lo que puedo hacer para mejorar la salud del paciente o qué puedo hacer de forma responsable. Lo contrario a la frónesis es la ibris, es la imprudencia. Y aquí les pongo una imagen de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, porque cuando Frankenstein crea su monstruo, lo primero que dice es: he creado un monstruo, y lo abandona. Si consideramos a las prácticas médicas como una ciencia que abandonamos a lo que vaya a ocurrir, estamos creando monstruos. Piensen en la eugenesia,
en el tráfico de órganos, en la síntesis de medicamentos para, bueno, en la creación de drogas, a conocer los apartados médicos. Estamos creando monstruos. Por tanto, no necesitamos solamente médicos capaces o enfermeros capaces, sino necesitamos médicos y enfermeros humanos. Y este apartado está vinculado directamente con la filosofía. Y por tanto, la filosofía aplicada va más allá de un análisis abstracto de la realidad, sino es cómo yo en mi práctica puedo entender la salud y la medicina para poder mejorar y ayudar a mis pacientes. Entonces, desde los griegos con sus prácticas médicas, mítico-mágicas, desde la herbolaria y la acupuntura, desde la visión holística y la visión constructivista que crea enfermedades y la visión biológica que genera una percepción sesgada de la realidad, les agradezco mucho por todo el tiempo y toda la atención presentada. Muchas gracias.